Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy vamos a hacer una receta distinta. Vamos a hacer un dulce. El flan de piña, muy sencillo, sé que le va a encantar. Así que sin más, comencemos. Para esta receta vamos a necesitar una piña, 6 unidades de huevo y azúcar. Con estos tres ingredientes vamos a hacer un delicioso flan de piña. Bueno familia, lo primero que vamos a preparar es un caramelo. Que vamos a usar sopera y más o menos 2 cucharadas de agua. Esperamos que caramelice. Vamos a caramelizar nuestro recipiente donde vamos a hacer. Vamos a ir caramelizando. Bueno familia, ahora que nos toca es pelar nuestra piña. Ya con la piña troceada, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora a cocinar esa piña y sacarle todo su sabor, todo el jugo posible, con una taza de azúcar. Muy importante, no se le puede echar ningún líquido, ni agua, ni nada. Es simplemente hacer un almíbar con el azúcar y el jugo de piña. Bueno, mi gente, como ven, ya la piña está pochada, ha soltado todo su jugo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a proceder a colarlo. Poco a poco vamos aplastando, presionando para seguir sacando todo ese jugo de la piña. Bueno familia, ya separamos de la piña el jugo, el almíbar que soltó. Reservamos la piñita que la vamos a usar al final. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a batir los 6 huevos. A esta mezcla le vamos a incorporar una taza de azúcar y batimos. Le vamos a incorporar la almíbar de piña, o sea, el jugo de piña, y seguimos batiendo. Bueno familia, después de haber mezclado bien, el azúcar bien disuelta, vamos a proceder a verter nuestra mezcla en el molde que previamente habíamos acaramelizado. Colamos nuestra mezcla, tapamos herméticamente y nos vamos a la olla reina. Colocamos nuestra preparación y ahí vamos a echarle más o menos el agua que llegue a la mitad. Vamos a adicionarle líquido más o menos hasta la mitad del recipiente para elaborar nuestro flan en baño de María. Tapamos nuestra olla, conectamos, le vamos a dar 30 minutos. Esto, mi gente, lo pueden hacer en el horno, en baño de María igual, lo que el tiempo sería aproximadamente unos 40 minutos, 50 minutos. Después de pasados 30 minutos, destapamos, hacemos la prueba del cuchillo, si sale seco nuestro flan está. Bueno familia, mientras esté el flan, vamos a nuestro breve comentario. En Cuba, mis amistades, parte de mi familia, siempre me han dicho que qué suerte tengo yo con mis hijos. Es cierto, mis hijos son de oro. Tengo 3 licenciados y una ingeniera. Pero leyendo un escrito de un profesor me di cuenta que me identifico tanto con él porque así, de esta misma manera que él hace este comentario, debido a un suceso que surgió en Brasil de 2 niñas, adolescentes, que aún sus padres no saben a qué casa fueron a visitar sus hijas y hasta el día de hoy nunca más han aparecido. Me identifiqué tanto con este escrito porque de esta misma manera me educaron mis padres, eduqué a mis hijos y mis hijos están educando a mis nietos. Sin más, le voy a leer lo que escribió este profesor. Dice así: el texto fue entregado por el profesor de Ética y Ciudadanía de la Escuela Objetivo Americana, señor Roberto Candelaro,
a todos sus alumnos de su clase para que se lo entregaran a sus padres. La única condición solicitada por el profesor fue que cada alumno permaneciera al lado de su padre hasta que ellos terminaran la lectura. Dice así: los amé lo suficiente como para haberles preguntado a dónde iban, con quién iban y a qué hora regresarían. Los amé lo suficiente para no haberme quedado callado y para hacerles saber, aunque no le gustara, que aquel nuevo amigo no era buena compañía. Los amé lo suficiente para hacerles pagar las golosinas que tomaron del supermercado y hacerles decir al dueño: nosotros nos llevamos esto ayer y queremos pagarlo. Los amé lo suficiente como para haber permanecido de pie 2 horas junto a ustedes mientras limpiaban su cuarto, tarea que yo habría hecho en 15 minutos. Los amé lo suficiente para dejarle ver, además del amor que sentía por ustedes, la decepción y también las lágrimas en mis ojos. Los amé lo suficiente para dejarlos asumir las responsabilidades de sus acciones, aunque las penalidades eran tan duras que me partían el corazón. Y ante todo, los amé lo suficiente para decirle no cuando sabía que ustedes podrían odiarme por eso. Y en algunos momentos sé que me odiaron. Esas eran las batallas más difíciles de todas. Estoy contento, vencí, porque al final ustedes ganaron también. Y cualquiera de estos días, cuando mis nietos hayan crecido lo suficiente para entender la lógica que motiva a los padres y madres, cuando ellos le pregunten si sus padres eran malos, nuestros hijos le dirán: sí, nuestros padres eran malos. Eran los padres más malos del mundo. Los otros chicos comían golosinas en el desayuno y nosotros teníamos que comer cereales, huevos y tostadas. Los otros chicos bebían gaseosa, comían papas fritas y helados en el almuerzo y nosotros teníamos que comer arroz, carne, verduras y fruta. Mamá y papá tenían que saber quiénes eran nuestros amigos y qué hacíamos con ellos. Insistían en que le dijéramos con quién íbamos a salir, aunque demoráramos apenas unas horas o menos. Ellos nos insistían siempre para que le dijéramos siempre la verdad y nada más que la verdad. Y cuando éramos adolescentes, no sé cómo hasta conseguían leernos el pensamiento. Nuestras vidas sí que eran pesadas. Por culpa de nuestro padre nos perdimos inmensas experiencias en la adolescencia. Ninguno de nosotros estuvo envuelto en problemas de droga, robo, actos vandálicos, violaciones de propiedades, ni estuvimos presos por ningún crimen. Todo fue culpa de ellos. Ahora que somos adultos, honestos y educados, estamos haciendo lo mejor para ser padres malos como fueron nuestros padres. Yo creo que este es uno de los males del mundo de hoy. No hay suficientes padres malos. Aquellos que ya son padres, que no se culpen, y aquellos que lo serán, que esto les sirva como una alerta. Yo quisiera, igual que el profesor insistió, que los alumnos estuvieran presentes cuando sus padres leyeran este comunicado, que sus hijos cuando vean este video también estén presentes, porque ellos serán padres alguna vez. Y es, como dice él, es un mal del día de hoy, que no existen padres malos. Sin más, mis amigos, espero que les haya gustado este escrito de este profesor, que con mucho amor y cariño se lo hizo llevar a sus alumnos, y así a sus padres y a sus hijos. Sin más, mis queridos amigos, voy a ver cómo está nuestro flan. Bueno, familia, este es un truquito porque a veces donde hacemos el Bueno, familia, este es un truquito que les voy a enseñar. A veces en la cazuela donde... Él lo hace para joder. Mira cómo él está mirando, mira.
A veces donde hacemos él lo hace para joder. A veces en la cazuela donde hacemos nuestro caramelo se nos quedan restos de caramelo y pasamos trabajo. Este es un truquito que le voy a enseñar para mayor facilidad de desprender el caramelo. Sencillo. Le echamos un poquito de agua. Bien, se le puede añadir un toque de limón o vinagre. Lo ponemos al fuego. En este caso le voy a añadir un chorrito de vinagre. Lo ponemos al fuego y verán el resultado. Bueno, familia, aquí ven como ya el caramelo se ha totalmente licuado y no va a caramelizar más, ya que el ácido del vinagre o del limón no permite que caramelice. Bueno, familia, tuve que cambiar el recipiente porque el otro se rompió, no sirvió. Bueno, familia, como ven, con la piña que quedó reservada de la almíbar, de la extracción de la almíbar, nos sirvió para decorar nuestro flan. Y a su vez, cuando sirvamos el flan, servirlo con la piñita. Bueno, familia, espero que les hayan gustado el video de hoy para que vean que el abuelo cubano no solamente sabe hacer comida salada, también hace dulcecitos y muy bueno. Espero que se suscriban, que den su like, que me activen la campanita, así les llegan las notificaciones. Y en espera de otra nueva receta perdida en el tiempo del abuelo cubano.